Detrás del médico, un programa especial donde se platica de enfermedades más comunes, que se conozcan y se sepan los signos y síntomas iniciales para que acudan a un médico y no se automediquen. Esto es Detrás del médico. Bienvenidos. Ya me operaron del abdomen por cualquier circunstancia, pero sigo con dolor. Hablaremos con el doctor Oscar Mesa sobre qué vamos a hacer o cómo debemos de comportarnos cuando tenemos dolor abdominal postoperatorio. Esto es Detrás del médico. Estamos con el doctor Oscar Mesa Ortiz y hablaremos sobre aquellos pacientes que son operados de abdomen y que siguen con dolor, o aquellos pacientes que tienen tratamientos oncológicos o tratamientos de radioterapia y que siguen con dolor. El doctor es paliativista, es especialista en clínica del dolor y hablaremos sobre qué pasa y cómo se aborda un paciente que tiene dolor persistente. Bien, doctor, fíjese, un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque de repente pensamos que probablemente la cirugía va a resolver el problema de base. Y sí, a lo mejor es cierto, pero también pocas veces hablamos o mencionamos las complicaciones que conlleva a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, el dolor crónico persistente. Y más cuando hablamos, por ejemplo, de cirugía abdominal, simplemente operar a un paciente de una hernia, una cirugía bastante frecuente en la comunidad, donde está escrito que hasta el 33% de la población puede desarrollar una condición que se llama inguinodinia. ¿Qué es eso? Dolor en región inguinal secundario a la técnica quirúrgica, a la aplicación inclusive a la anestesia, también está asociado descrito, o a la colocación de la malla, ¿no? Entonces sí es un grupo de pacientes en donde el porcentaje de pacientes que puede experimentar dolor posterior a una intervención abdominal puede llegar a ser elevado, entre 20 y 25%. Ahora, ok, esa es la hernia inguinal. A nivel, me operaron de la vesícula. Ok, es el mismo caso. No siempre se reporta. Lo que pasa, sobre todo a nivel de la cirugía de vesícula, la mayoría del dolor lo vamos a ver o se va a desarrollar dentro de las primeras 24 o 48 horas y va a tener mucho que ver sobre todo con la técnica quirúrgica, sobre todo cuando hablamos de procedimientos o los pacientes son sometidos a cirugías laparoscópicas. Eso no indica que no puedan desarrollar dolor crónico persistente, como en el caso de cirugía abdominal, y es ahí donde creo que una de las tareas fundamentales del anestesiólogo o del equipo quirúrgico es justamente buscar información o implementar protocolos para la prevención del dolor postoperatorio. Ahora, en las enfermedades colónicas, en cáncer de colon, por ejemplo. Bueno, hablar de cirugía en coloproctología rectal, anal, es una de las cirugías que está descrito que mayor incidencia de dolor postoperatorio pueda conllevar, ¿no? Cirugía de hemorroides, cirugía de recto, de ano. Ahora, en cirugía por cáncer de colon, por un tumor de colon, no solamente pueden desarrollar dolor crónico postoperatorio, sin embargo, también está descrito que pueden desarrollar complicaciones que aunadas a la quimioterapia, que aunadas o asociadas a la radioterapia, pueden complicar aún más esta situación y termina el protocolo, el paciente se sometió a un tratamiento curativo, termina ese tratamiento curativo y está descrito que hasta el 54% de los pacientes pudiera tener esa condición de dolor. Le llaman dolor en la literatura en los supervivientes de cáncer. Ahora, esto ya me vio me operaron de cáncer de colon, toco madera. Segundo lugar, ya me vio porque sigo con dolor, ya me vio el doctor, el especialista, mi cirujano, pero me sigue doliendo. Y el doctor te manda contigo para que manejes el dolor. ¿Por qué me sigue doliendo? ¿Cuál sería el abordaje que ustedes hacen en relación a que el paciente tiene persistencia de dolor? Cuando un paciente desarrolla dolor crónico, el tratamiento puede llegar a ser complicado.
no es nada fácil. No es lo mismo tratar esta complicación del dolor una semana después de la cirugía, 15 días después de la cirugía, un mes o 3 años después. Entre más tiempo pase y más crónico sea el dolor, más complicado va a ser el tratamiento. Actualmente está descrito guías y protocolos que justamente se enfocan a prevención del dolor. Se llama como medicina preventiva. Entonces estas guías marcan y dicen, a ver, en el preoperatorio, antes de la cirugía, ¿qué medicamentos o qué técnicas podemos utilizar? En el transoperatorio, durante el momento de la cirugía, inclusive con base en la evidencia científica que dicen, la técnica quirúrgica, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación de la técnica anestésica a utilizar? Si bloqueos, si sedación, si bloqueos de anestesia regional. Y en el postoperatorio, ¿qué medicamentos se recomiendan que se tienen que utilizar en este grupo de pacientes para justamente prevenir no solamente el dolor agudo, que es el dolor postoperatorio, sino prevenir este síndrome, que es la persistencia del dolor, ¿no? Hablando de recomendaciones, esta es la recomendación de Grupo Caloca, nuestro patrocinador. Hola, soy Pilar González, especialista en gastos médicos. Y yo soy Alison Caloca, especialista en vida, y les vamos a platicar un poquito acerca del plan personal de retiro que manejamos en Grupo Caloca. Y también de tu póliza de gastos médicos mayores, y ambas pólizas es para tu cierre anual. Y bueno, ¿qué queríamos platicar? ¿Sabías tú que como persona física tú puedes deducir el 10% de tus ingresos anuales elevados a 5 UMAM, que aproximadamente son 200,000 pesos? Y que tienes 2 ventanas para deducir. La primera ventana es, puedes deducir tu seguro de gastos médicos mayores, intereses hipotecarios, gastos médicos, y la otra es la ventana de ahorro para el retiro. Está increíble porque podemos ahorrar pensando en nuestra jubilación, y aunque suene muy lejos, vamos a llegar, y todos los treintañeros empiecen ya porque se llega el día. Entonces está padrísimo porque podemos ahorrar para nuestro futuro y no le pagamos al SAT. Está increíble, me encanta. Sí. Es importante que platiques con tu contador y veas cuánto vas a pagar de impuestos en el próximo año. Ejemplo, si el contador te dice, oye, Pedrito, pues tienes 50,000 pesos para pagar en tu declaración anual del 2026. Bueno, pues hay que platicar con nosotros y ver cuál es el plan más interesante y que más se adapta a esta necesidad de deducción, y puedes deducir tu ahorro para el retiro o tu seguro de gastos médicos. Así es que ya saben, si tienen cualquier duda, por favor, escríbanos y con gusto los asesoramos. Bueno, pues ya saben, Grupo Caloca, especialistas en seguros de vida y seguros de gastos médicos. Yo te voy a compartir mi celular, es el 333-952-1051. Y nos puedes seguir en redes sociales, @Grupo Caloca, y nuestra página de internet, grupocaloca.com. Así es que ya sabes dónde encontrarnos. Te esperamos. Gracias a Grupo Caloca por este importante mensaje. Doctor, entonces podremos decir que el dolor puede ser de tipo neuropático, visceral, mixto, porque hay clasificaciones del dolor. Este dolor, ¿cómo lo puede describir un paciente para que pueda diferenciarlo? Porque bien hay que aclararlo, no por el hecho de que sea intervenido quirúrgicamente hay un error en la técnica quirúrgica, sobre todo en tumores de colon o otro tipo de tumores donde hacen un barrido importante, no nomás de tejido enfermo, sino también de tejido sano. Y en eso también puede existir una consecuencia pues que uno quiera, ¿verdad? Pero la cuestión es, como decía la gente, es que los cirujanos oncológicos destazan al paciente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué causa este dolor persistente crónico? Bien, bueno, es la combinación de múltiples factores. Y qué bueno que lo menciona, doctor, porque de repente el paciente le da dolor o desarrolla dolor crónico persistente y dice, ay, el cirujano tuvo la culpa. No, realmente hablamos de los beneficios de someterse a un procedimiento quirúrgico, pero pocas veces hablamos de las complicaciones que conlleva las complicaciones quirúrgicas anestésicas. El hecho de abrir, el hecho de tener una cirugía, pues ya cambia completamente la anatomía, partiendo desde ahí, ¿no? Ahora bien, existen varios tipos de dolor. Es decir, cuando hablamos de dolor, la clasificación es muy amplia.
Por ejemplo, podemos hablar de dolor agudo, dolor crónico, cuántas semanas es dolor agudo, cuántas semanas es dolor crónico. Podemos hablar también de los tipos de dolor, que si es dolor oncológico, muy importante separarlo, ocasionado por un tumor principalmente, o, como hemos mencionado, por el tratamiento que implementamos para el dolor, quimioterapia, radioterapia, la propia cirugía. Luego está el dolor nociceptivo, que puede ser somático visceral, músculo, huesos, articulaciones, tendones, visceral cuando estamos hablando de una víscera. Por ejemplo, un ejemplo de dolor visceral, el dolor apendicular, la apendicitis aguda, pancreatitis, un lito ureteral, o cualquiera que hablamos de víscera hueca. Y el tercer tipo de dolor, como mencionaba usted, pudiera ser el dolor neuropático, que es este tipo de dolor en donde justamente hay una disfunción, nosotros le decimos del sistema somatosensorial, es decir, cualquier alteración en cualquiera de los nervios del cuerpo que puede conllevar a la aparición de, que más que dolor, signos o síntomas desagradables en el paciente. Ok, ahora, siempre es importante que nuestro público lo entienda, que debe de estar firmado un consentimiento, que el doctor le diga exactamente cuáles pueden ser estas consecuencias de dolor o de complicaciones que pueda tener un paciente, porque siempre el paciente debe de estar informado. Y si no se informa, entonces empezamos, es que usted no me dijo, doctor, es que usted no me lo comentó. Y en ocasiones cuando hacemos los consentimientos informados, inclusive le podemos poner que puede causar la muerte. Y no es porque estemos deseando que la muerte al paciente, sino que simplemente hay imponderables como infarto agudo del miocardio, enfermedades vasculares hemorrágicas, isquémicas, algún otro tipo de situaciones, embolia pulmonar, algún otro tipo de situaciones en las cuales el paciente debe de estar enterado a qué se va a someter. Bien lo dice, doctor, y yo siempre se lo digo al paciente, una cirugía desde un principio hacemos un corte, hacemos un trauma bien dirigido con la finalidad de tener un resultado terapéutico, o sea, de curación. Yo creo que ningún médico se levanta a darle en la madre a un paciente, la verdad, ¿no? Así es. ¿Algún otro comentario que nos puedas hacer en relación a que algunos pacientes toman suplementos? Y eso es lo que siempre luchamos nosotros en nuestro programa, que el paciente no se automedique, que el paciente siempre acuda con un médico con dolor, y sabemos que hay una escala de analgesia que se debe de tomar. Y aquí no se trata en este programa, doctor, de que hablemos de tómate este medicamento. Con ocasiones en muchos programas que se ven en YouTube es tómate este medicamento, hazte esto, úntate esta pomada, como ya lo comentamos en el programa de hemorroides. Entonces, siempre es importante que el paciente tenga ese conocimiento. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes ante esta situación de dolor por cirugía? Claro, bueno, lo importante aquí, como usted bien lo comenta, es no automedicarse. Siempre acudir con un experto, con un especialista, porque muchas de las veces dice el paciente, no, es que es natural. A veces, la mayoría de las veces, los pacientes ni siquiera saben qué es lo que están ingiriendo. Y el otro punto muy importante, ya me operaron, a pesar de los días, pasan las semanas y yo siento algunos síntomas, algunos signos que ya considero que no son normales, acudir con el cirujano, doctor, ¿está pasando esto? Muy probablemente, pues es como bien lo hemos comentado, una complicación de la técnica quirúrgica anestésica que sí pudiera tener tratamiento. No hay que esperar demasiado tiempo, porque entre más tiempo esperamos, es más complicado para nosotros el poder ayudar a los pacientes a resolver esta sintomatología. Agradecerles a todos ustedes su presencia a estos programas Detrás del Médico, sus comentarios, suscribirse. De verdad que para nosotros es seguir adelante en este tipo de programas para que ustedes estén informados y sobre todo, lo más importante, tomen decisiones en función de tener una mejor calidad de vida. Doctor, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, el consultorio está ubicado en San Luis Gonzaga, 5302, por ahí en la colonia Jardines de Guadalupe. Muchas gracias por su atención. Este fue su programa Detrás del Médico.